Cuando me retiré, pensé que dejaba atrás a los monstruos. Dejé la DEA para curar las heridas, para olvidarme del olor a pólvora y la traición. Pero mi retiro fue un exilio. El verdadero monstruo no se había ido, estaba durmiendo justo al lado de mi escritorio. Entonces llegó el paquete. Sin remitente. Era la llamada que temía. Fotos, registros, y el escalofrío de ver rostros familiares. Rostros de mi equipo, la unidad de élite, Águila Negra, que no estaban incautando droga, sino, entregándola. Y la dirección de un viejo almacén que supuestamente habíamos cerrado años atrás. Era mi propia familia la que me vendía. Volví a ser la sombra que siempre fui. Usé las viejas habilidades, las cámaras baratas, la paciencia. Me instalé en el almacén. El lugar apestaba a sal y mentiras. Y entonces lo vi. El agente supervisor Vance. Mi mentor, mi jefe. Hablando con un capo que supuestamente estaba muerto. No era una traición de un hombre, era una traición sistemática. Esto no era sobre cocaína y ambición. Era más grande. Rastré el dinero, el flujo de efectivo que salía del país. No terminaba en cuentas personales en Suiza, se dirigía a una sola cuenta maestra. Un nombre que sonaba demasiado limpio, demasiado oficial. Ahí estaba el verdadero fantasma, el cerebro de la operación, Proyecto Fénix. No podía confiar en nadie. La conspiración había tragado a todos. Solo me quedaba una opción, interceptar la entrega, obtener la prueba física y llevarla a la única persona que creía honesta en el FBI. Me armé. Era el último viaje. No buscaba una placa, buscaba la verdad, aunque me matara. El muelle era un teatro de sombras y neblina. El intercambio, maletines llenos de billetes por fardos de droga. Y allí estaba él, Vance, con esa autoridad tranquila. No traficaba, supervisaba. Era el guardián. Demasiado tarde, escuché el crujido. Me habían visto. Vance se acercó. Frío, tranquilo, apuntándome con el arma que yo le había dado años atrás. Tranquilo, Tomás. No te voy a matar. Eres mi mejor hombre. Esta no es la DEA, es la CIA. El Proyecto Fénix es una operación de control de daños. Si la droga llega aquí con nuestros hombres, podemos controlarla y evitar que los cárteles armen las calles. El dinero financia la guerra contra el terror en el extranjero. Estamos eligiendo el mal menor. ¿Me estás pidiendo que traicione a mi país por tu bien mayor? Te estoy pidiendo que salves el futuro. Únete. Jamás. Escapé. Herido, sí, pero con la prueba. Creí que había ganado, que había expuesto la mentira. Corrí a la única oficina que me quedaba, al contacto del FBI que me había prometido ayuda, el hombre que me había dado su palabra. Llegué a su puerta. Y lo entendí todo. La conspiración no es quien está moviendo la droga, sino que tan alto está dispuesto a mirar el gobierno para fingir que no la ve. La palabra, Fénix. Era la misma fuente, el mismo nombre de la cuenta maestra. Mi contacto del FBI no era un aliado, era otra capa de la mentira. Entrar ahí era un suicidio. El gobierno no iba a investigar a la CIA, iban a incautar mi prueba. Necesitaba otra estrategia. Sabía que Fénix no era invulnerable. Cualquier operación tiene un punto de apoyo logístico. El almacén que espié, los camiones, todo se movía con una frecuencia. Vance no solo movía droga, estaba protegiendo algo. Algo mucho más valioso para ellos que el dinero de la venta. Recordé un detalle de los archivos de la DEA, un antiguo archivo que Vance había clasificado como sin resolver hace años. Una investigación sobre una mina de cobre abandonada en Arizona que se rumoreaba que estaba conectada a las rutas de contrabando de la Guerra Fría. Si el Proyecto Fénix necesitaba una base de operaciones real, donde nadie mirara, sería esa mina. No podía llevar la prueba al FBI, pero podía exponer la conspiración a una audiencia más grande. Envié un extracto de las grabaciones, lo suficiente para generar el caos, a un periodista de investigación independiente que conocía por reputación. Sabía que harían algo. Lo que no sabían es que no les envié la mina de cobre. Les envié el almacén en el muelle. La verdad sería el cebo. El periodista iría al almacén, y Fénix iría a detenerlo. Eso me daría el tiempo que necesitaba para llegar a la mina. El tiempo se agotaba. Entré en el desierto. La entrada era una cicatriz de óxido y roca. El aire era pesado con un hedor químico. No era una mina abandonada.
Era un laboratorio. Tomás. Sabía que vendrías. Siempre fuiste predecible. El almacén está siendo limpiado ahora. ¿Creíste que el periodista te salvaría? Solo nos dio una excusa para cerrar la operación sin dejar cabos sueltos. No vine por la droga, Vance. Vine por lo que proteges. Aquí es donde controlamos el mundo, Tomás. Financiamos guerras pequeñas para evitar la grande. Eres un héroe de otro tiempo. Ríndete. No se trata de salvar al mundo, Vance. Se trata de cómo lo vendiste. El mal menor no justifica la mentira. Esto se acaba ahora. Sabía que si entregaba la prueba, la encubrirían. Si la publicaba, desacreditarían al periodista. Solo quedaba una forma de demostrar la existencia de Fénix. La única manera de forzar la verdad era hacer lo imposible de negar. La verdad debía ser un agujero negro. La mina desapareció. Vance desapareció. La noticia del accidente industrial fue silenciada en horas, pero el periodista ya tenía las grabaciones del almacén. El gobierno encubrió el desastre, pero no pudieron negar porque estaban encubriendo. La gente empezó a hacer preguntas sobre Fénix. No gané la guerra, pero los obligué a admitir que hay algo que encubrir. Y para mí, eso fue suficiente. La explosión fue mi confesión forzada. Destruí la prueba, sí, pero el sismo no se podía ignorar. Vance sabía que yo había sobrevivido. Sabía que la cacería no terminaría. No se trataba de proteger la droga, se trataba de silenciar al único hombre que conocía el nombre, Fénix. Me movía como un fantasma en el desierto, pero ellos tenían ojos en el cielo. La conspiración era la infraestructura. Mi única ventaja era mi anonimato. Los obligué a usar la fuerza bruta, y eso siempre deja un rastro. Encontré un lugar seguro para mi último acto de fe. Revisé el canal del periodista. Ahí estaba. La historia que les di sobre el almacén, documentos filtrados, operación ilegal de la DEA. Era un cebo perfecto, y habían mordido. Mientras tanto, las autoridades federales investigan un accidente industrial de grandes proporciones en el desierto de Arizona. Se descarta el juego sucio. El gobierno había montado su encubrimiento. El almacén era un desvío de fondos, la mina era un desastre natural. Pero el fuego ya estaba encendido. La palabra, Fénix, ya estaba en la boca de la gente. No podían negar que algo se estaba tapando. La verdad es lenta, pero es implacable. Mi vida como agente, como ciudadano, había terminado. No había redención en un acuerdo, solo en la guerra. Mi hogar ya no era una ciudad, era la sombra. El precio de exponer la conspiración era convertirme en lo que mi antiguo jefe me había llamado, el agente fantasma. Pero ahora, este fantasma lleva consigo una verdad que nadie puede matar.